Primera Tesalonicenses capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17, versículo 18. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17, versículo 18. Me gustaría escuchar un amén cuando estén ahí, hermanos. Amén. Dice la Biblia: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Quiero que se fijen en esa última frase: pero Satanás nos estorbó. Se lo voy a decir de una vez, hermanos. La especialidad de Satanás es estorbar todo aquello que Dios quiere hacer con su iglesia, con su vida, con la familia. Si algo el diablo busca es estorbar, y muchas veces no nos damos cuenta que está estorbándonos en muchas cosas. Por algo muchas cosas no se hacen. Por algo muchas cosas no se alcanzan. Por algo muchas veces cristianos no llegan a ser mejores cristianos, porque hay alguien que te está estorbando. Y aunque los estorbos tienen nombre, el principal estorbo es el diablo. De eso vamos esta mañana. Quiero compartir algo con ustedes. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de estar en este lugar. Te ruego, Señor, que tú nos dirijas y que nos des de tu gracia, tu sabiduría para comprender tu palabra, para entenderla, Señor, y tomar consejos de ella, para caer en la cuenta, Señor, de qué cosas están siendo estorbadas en nuestra vida por Satanás. Bendícenos en estos minutos, Padre. Cuántas vidas de creyentes están siendo estorbadas por algo o por alguien, y te ruego que tú esta mañana nos ayudes a comprender esa verdad. Y Señor, si alguien esta mañana aquí se siente aludido como siendo un estorbo para la vida de alguien, yo te ruego que con tu Santo Espíritu tú redargullas, con tu palabra redargullas, Señor, y que pueda haber un arrepentimiento delante de ti. Porque se nos hace fácil, Señor, estorbar la vida de otros. Se nos hace fácil estorbar el servicio y la fidelidad de otros. Ayúdanos esta mañana, Señor. Habla a nuestro corazón. Desafíanos, Señor, a hacerle frente a los estorbos, a apartarlos y a seguir adelante. Ayúdanos, por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Pero Satanás nos estorbó. No sabemos de qué forma Satanás había estorbado esto, pero quiero que note algo, hermanos. Pablo no tiene duda quién está estorbando la cosa. Y por el otro lado, es interesante el discernimiento que el apóstol Pablo había logrado para asimilar, para darse cuenta, para detectar que Satanás está estorbando esto. Esto no es Dios. Esto no es que sea la voluntad de Dios, que he querido ir, pero pues no ha sido la voluntad de Dios y no he llegado. No, la voluntad de Dios no está allí. Pablo detecta eso. Pablo discierne que esa batalla que yo he tenido, esas veces que he intentado ir a ustedes una y otra vez, Satanás nos ha estorbado. De eso no hay la menor duda. No sabemos de qué forma Satanás se había opuesto y había estorbado eso. Hermanos, necesitamos discernimiento para caer en la cuenta cuando el diablo está estorbándonos, cuando hay que reaccionar. Pablo está expresándole a estos hermanos de Tesalónica su sentir, su aprecio hacia ellos. Pablo tiene tan cerca de su corazón a estos creyentes.
Pablo tiene tan cerca el recuerdo cuando él llegó a Tesalónica para predicarles el evangelio, las circunstancias en medio de las cuales Pablo les había predicado, y ellos con cuánto anhelo habían escuchado la palabra de Dios. Hay algo en el corazón de Pablo que le preocupa en relación a la condición espiritual, en relación a la firmeza espiritual de los tesalonicenses. Hay algo en el corazón de Pablo, hay una carga, hay una angustia, porque estos hermanos estén firmes, porque estos hermanos estén fieles al Señor. Pablo había tenido que abandonar Tesalónica en circunstancias muy difíciles, de una manera muy brusca, muy inmediata. Cuando estuvo allí al inicio de la iglesia, había tenido que salir y dejar a aquellos cristianos en medio de un alboroto y una oposición que había tenido que salir de manera forzada, según Hechos capítulo 17, donde leíamos esta mañana. Leímos 17, 1 al 9. En el versículo 10 dice que los hermanos llevaron de noche a Pablo, lo sacaron de noche por el alboroto, y esos cristianos se quedaron ahí en Tesalónica. Bueno, no estamos hablando de creyentes de años, estamos hablando de creyentes de apenas pocos meses. Algunos calculan unos 4 meses y mucho de convertidos, y Pablo tuvo que dejarles en esas condiciones. Ahora Pablo está escribiéndoles esta carta para decirles que está orgulloso por lo que ha oído acerca de ellos. Pablo anheló tantas veces ir para verles. Les escribe y les dice que ellos han venido a ser un ejemplo en la divulgación del evangelio. Si usted recuerda, en una de sus cartas Pablo dice: porque partiendo de vosotros el evangelio ha sido divulgado a todo el mundo, y ustedes han venido a ser ejemplo de muchas iglesias. Bueno, gracias a Dios por esos creyentes. Habían experimentado una conversión genuina, dice Pablo. Ellos daban testimonio de cómo los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, dice la Biblia. Bueno, era una conversión genuina de parte de ellos. Pablo tenía esa carga en su corazón y les escribe para dejarles claro su aprecio por ellos. Siempre había quienes difamaban el ministerio de Pablo. Siempre había quienes trataban de encargarse de poner a los creyentes en contra de Pablo. Y aquí está Pablo escribiéndoles esta carta y diciéndoles que nada de eso es verdad. Él dice: nunca hemos dejado de apreciarles, nunca hemos dejado de pensar en ustedes. Dice donde leíamos: nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Es cierto, hemos dejado de verles por las circunstancias, pero no han salido de nuestro corazón. Hemos estado tan cerca de ustedes en nuestro corazón. Pablo les deja saber su aprecio, lo especial que habían llegado a ser. Ve el versículo 8, el capítulo 2. Ahí donde está, solo busque el versículo 8. Dice Pablo, el versículo 7, note eso: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 8: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo está lejos, hermano, escribiéndoles esta carta y dejándoles saber el lugar que ellos ocupan en su corazón. Dice: no es cierto que nos hemos olvidado de ustedes, no es cierto que ya no nos importan, están tan cerca de nuestro corazón. Pablo tenía en su corazón la carga por las condiciones en las que había dejado a esos creyentes. Él les dice que si bien es cierto, han estado separados de vista, no de corazón. Luego les deja saber cómo ha querido ir. Versículo 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros. Y dice Pablo: yo ciertamente, especialmente yo, dice Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, hermanos, eso es todo lo que Satanás ha procurado hacer desde que fue echado de la presencia de Dios: estorbar, 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 estorbar. Él se ocupa de eso. Él busca la forma
de que creyentes no crezcan, que creyentes no sean fieles, que iglesia no guarde santidad, que iglesia no testifique de Cristo. El diablo busca estorbar, nunca ha dejado tranquila la vida de creyentes sinceros, de creyentes que anhelan crecer y servir y ser fieles al Señor. Hermano, el diablo nunca ha dejado esas vidas en paz y en tranquilidad. Cada vez que nos proponemos hacer algo para el Señor, díganme si no surge inmediatamente el estorbo. Inmediatamente se presenta la primera lucha, la primera batalla, y surge donde menos usted espera que eso va a venir. No se descuide, hermanos, porque muchas veces dentro de hermanos mismos surgen los estorbos. ¿Usted qué cree que todos los creyentes aquí están interesados en su vida espiritual y quieren ayudarle espiritualmente? No es cierto, hermanos. Lamentablemente hay gente que se presta para estorbar la vida de otros creyentes que quieren ser fieles al Señor. El diablo siempre va a buscar estorbar gente sincera que anhela crecer. Ahora le voy a decir esto, hermanos, el diablo no está buscando creyentes negligentes para estorbarlos. ¿Qué les va a estorbar? Hay tanto creyente que no necesita ser estorbado en nada. Siempre buscando estorbar, usando circunstancias, usando oposición, usando a personas. Nunca ha dejado en paz a una iglesia que quiere ser fiel. Nunca ha dejado en paz a una iglesia que quiere obedecer su palabra del Señor, agradar a Dios, crecer, ganar almas para el Señor. Nunca el diablo ha dejado en paz a una iglesia así, siempre estorbando. Todos entendemos qué significa estorbar. Significa impedir o detener algo por un tiempo de manera temporal. Eso es estorbar. Usted recuerda cómo el diablo tan sutilmente, hermanos, tan con buenas intenciones aparentemente, el diablo procuró estorbar la obra de salvación hasta el último instante. Cuando Jesús, nomás Jesús, la primera vez, hermanos, la primera vez en el Evangelio según Mateo, cuando Jesucristo dijo a los discípulos: ¿ustedes quiénes creen que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres. Fíjese quién está confesando. Pedro está diciendo: tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Ellos han percibido eso. Y el mismo Pedro, hermanos, con aparentes buenas intenciones, con un aparente amor hacia el Señor, se para ante él y le dice: nunca tal te acontezca. Inmediatamente, hermanos, el Señor reacciona y se da cuenta quién está allí detrás o de enfrente estorbando lo que él ha dicho. La primera vez que él dijo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y sufrir y dar su vida en rescate y morir y resucitar al tercer día, la primera vez que lo está diciendo, Pedro se para enfrente y dice: nunca tal te acontezca. ¿Qué dijo Jesús? Quítate delante de mí. No dijo Pedro. No dijo: quítate delante de mí, Pedro. ¿Quién está manipulando eso? Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba. Y hermano, cualquiera que no pone la mira en las cosas de arriba y tiene la mira en las cosas de la tierra, va a ser estorbo para la vida de otros, hermano. En la misma familia, quienes no están interesados en lo espiritual en tu familia, van a ser estorbo para tu vida, porque ellos no tienen puesta la mira donde tú la tienes puesta. Tú quieres amar al Señor, tú quieres crecer, quieres ser fiel al Señor, quieres estar en la iglesia, quieres aprender, quieres involucrarte, pero hay gente en tu propia familia que no quiere lo mismo que tú quieres. No anhela lo que tú anhelas, no desea lo que tú deseas. Y esa gente, no importa si es tu esposa, tu esposo, tus hijos, es estorbo en tu vida. Siempre te está discutiendo por qué la iglesia. Siempre te está peleando por qué te involucras. Te pelea porque diezmas. Te pelea porque ofrendas.
Te pelea porque la dejas sola. Lo dejas solo. Y solo, iglesia, y ya te vas y me dejas sola. Pues para que no te quedes sola, vente con Él. Juntos al Señor, juntos a la iglesia. ¿Quién es tu estorbo en tu casa? Y se vas a ir a la iglesia. Yo no voy a ir, quédate conmigo. Otra vez. Satanás significa adversario, es parte de su carácter. Era el adversario de Pablo y es nuestro adversario, hermano, no se olvide de eso. El diablo está listo, está presto. Aquel día nomás Jesús hizo la confesión de su propósito, de su meta. ¿A dónde voy? Voy a sufrir, voy a padecer, voy a morir. Esa es la obra de salvación. Inmediatamente, hermanos, de alguien de quien menos podíamos haberlo esperado, se para delante de él y dice: nunca tal te acontezca. Jesús no pudo ver otra cosa más que Satanás queriendo estorbar la obra de salvación. Y dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Sería bueno decirle a alguien así de vez en cuando, ¿verdad? Cuando vienes para la iglesia y se está oponiendo, ¿por qué no le dices: quítate delante de mí, Satanás? Si tú no quieres ir a la iglesia, déjame ir a mí. Si tú no quieres ganar almas, déjame ir a mí a ganar almas. Si tú no quieres ser fiel al Señor, déjame a mí ser fiel al Señor. Si tú no quieres crecer espiritualmente, déjame a mí crecer espiritualmente. Si tú no quieres llegar temprano, déjame a mí llegar temprano a la iglesia. Porque hasta esos son estorbos, hermano. Alguien quiere estar en punto en la iglesia y el otro dice: no, hombre, vámonos a la hora en punto, para llegar 10, 15, 20 minutos tarde, cuando ya te has perdido parte de la bendición. Es tu estorbo. Si tú quieres llegar temprano, vente temprano, que llegue tarde el que quiera llegar tarde. Pero busca ser puntual al Señor. El adversario de la obra de Dios. Recuerda que dijo Pedro: sed sobrios y velad. Estén atentos, estén alertas, estén despiertos, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Y si usted ha tenido la oportunidad de ver a un león devorar su presa, hermanos, lo hace sin misericordia, lo hace con todo. Y vemos cómo el león agarra su presa. Hermanos, es el cuadro que Pedro está tratando de mostrar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. ¿Cuánto creyente no se da cuenta de esto, hermanos? Y vive la vida espiritual tan descuidada, tan desinteresada, tan lejos de la Biblia, tan lejos de la oración, tan lejos de la iglesia, tan lejos de servir, de ser fiel, como que no se da cuenta quién anda a su alrededor buscando a quién devorar. Hermano creyente, no podemos darnos el lujo de vivir vidas espirituales sin oración, hermanos. ¿Quiénes nos creemos para ser espirituales sin oración? ¿Quiénes nos creemos para ser fuertes sin oración? ¿Quiénes nos creemos para creer que somos fieles y podemos ser fieles sin oración? Bueno, alguien anda alrededor buscando a quien devorar. Alguien anda olfateándote cerca para caerte a la primera. Es el adversario de la voluntad y de los planes de Dios. ¿Cuántas veces en la historia, en la Biblia, intentó estorbar los planes de Dios? Bueno, es que esa es la especialidad del diablo: estorbar la voluntad y los planes de Dios. ¿Cuántas veces quiso estorbar de muchas formas la salida del pueblo de Dios de Egipto? Buscó la forma de retenerlo. ¿Con cuánta astucia? Faraón dijo un día a Moisés: está bien, vayan ustedes y ofrezcan sacrificio, pero háganlo en la tierra, no salgan de Egipto. Pero vayan ustedes y los grandes, pero dejen a nosotros sus niños.
¿Sabe qué Faraón estaba diciendo? Si nos dejan sus niños, regresan. Pero nosotros nos quedamos con los niños. Escuchaba algo interesante estos días de la Biblia, hermanos, en donde el diablo busca quedarse con la siguiente generación. Si el diablo puede quedarse con sus hijos y con los míos, ya la hizo. Y lo está logrando. Y lo está logrando. Si el diablo puede lograr que hasta ustedes y hasta mí como padre llegue lo espiritual, llegue el servicio, llegue el ministerio a Dios, ya la hizo. Porque se está quedando con la siguiente generación. La siguiente generación viene desinteresada, Dios no le importa, la Biblia no le importa, la iglesia no le importa, algunos están a la fuerza, no quieren servir, no les importa la voluntad de Dios, no les importa nada. Esa es la generación que viene detrás de nosotros. Faraón dijo: vayan ustedes, déjenme a sus niños conmigo. Recuerda cuando Josué murió, se levantó otra generación que no conocía a Dios. El diablo quiso estorbar de muchas formas el plan de salvación. Hermanos, el diablo viene batallando desde el huerto, el Edén, estorbando el plan de salvación, estorbando esa línea, ese propósito de Dios para la salvación del hombre, desde el mismo huerto, el Edén. ¿Por qué mató a Abel y no fue Abel quien mató a Caín? Porque, hermanos, por Abel venía la línea, la descendencia del plan de salvación. Ahí estaba trazada la línea de Dios a través de los siglos para llegar a Jesucristo en la obra de salvación. Mató a Abel. Y claramente Juan dice en una de sus cartas: ¿y por qué le mató? Porque sus obras eran malas. Porque él, dice la Biblia, era del maligno y las obras de su hermano eran buenas. Más adelante, recuerda la historia cuando en Egipto Faraón quiso pagar a las parteras para que todo niño de Israel que naciera, que abriera matriz, dice la Biblia, fuera muerto. Dios salió adelante de todo eso, hermanos. El diablo no logró su propósito. Recuerda más adelante en la historia cuando Esther, cuando hay una fecha establecida para exterminar completamente al pueblo de Israel. Bueno, ¿quién viene sin rendirse una tras otra? Bueno, el diablo no se rinde nunca. Fue derrotado en el huerto, fue derrotado en Egipto. Y luego cuando Esther está en el reino, el diablo ya hay una fecha establecida para que todo el pueblo sea exterminado. Y Dios sigue adelante en victoria, hermanos. No lo logró nunca. Nació Jesucristo, llegó a la tierra. Y lo primero que intentó hacer Herodes fue matar a todos los niños menores de 2 años. A todos, búsquenlos y mátenlos, porque entre ellos ha de estar el Mesías. Recuerda que hizo cuando dio la noticia, hizo: vamos en busca del Mesías. Y él dijo: yo quiero ir a adorarle también. Sus intenciones eran malas. Y el Señor habló a José y dijo: vete a tierra de Egipto, allá quiero resguardar a mi hijo. Cuando Herodes había muerto, lo llamó de nuevo para la tierra de Israel. No lo logró matar cuando era niño. No logró estorbar la obra de salvación cuando él había recién nacido. Más adelante, cuando el Señor comienza su ministerio, viene el diablo para tentarle 3 veces en el desierto y buscar destruir la obra de salvación de Dios, estorbando. Hermanos, ¿qué ha estado haciendo el diablo por todos estos siglos? Estorbando, estorbando y estorbando. Y no nos damos cuenta de eso muchas veces. El Señor salió victorioso de la tentación. Y luego en todo su ministerio nunca dejaron en paz al Señor Jesucristo. Fíjese cómo es de sucio el diablo. Porque cuando Él estaba en su ministerio buscaban matarlo. Y cuando está muriendo en la cruz del Calvario están intentando bajarlo de la cruz, diciendo: líbrate, bájate de esa cruz.
Hermano, el diablo no ha descansado de estorbar la obra de Dios. Y no lo logró en la cruz. No lo logró hasta que el Señor dijo: consumado es. ¡Qué victoria, hermanos! ¿Cuántos años y a través de cuántos siglos el diablo trató de estorbar la obra de salvación y no lo logró? Y aún, hermano, yo no entiendo por qué cristianos se rinden cuando el diablo no se rinde, hermano. Hay cristianos ya no aguantan con una, ya no quieren porque ya está demasiado. Y el diablo no se rinde. Por fin Jesús murió en la cruz del Calvario. Por fin dijo que la obra de salvación estaba consumada. Por fin fue llevado y puesto en el sepulcro. ¿Y qué? ¿El diablo se cruzó de brazos cuando no logró detener la muerte de Jesús en la cruz? No se cruzó de brazos. Él comenzó a tramar y dice: mire, la resurrección es importante todavía. Nos queda algo que impedir. Y ahí fueron y pagaron a los guardias y dijeron: díganles que no ha resucitado. Díganles que sus discípulos se llevaron el cuerpo. Hermano, el diablo batalló hasta el último instante. Estorbar la obra de salvación. Por fin Jesús resucitó y ascendió a los cielos. ¡Qué bendición! Victoria concluida. Pero ahí están los creyentes. Hay un evangelio que predicar. Dijo el diablo: no logramos detener ni que viniera el Mesías, ni que llegara a la cruz, ni que resucitara. Y ahora estos creyentes que creen que van a seguir adelante con la iglesia, no van a seguir, y comienzan a perseguir a los creyentes. Recuerda que dijeron las autoridades a Pedro y a Juan, les intimidaron y dijeron: no queremos que hablen en ese nombre. Si no logramos estorbar en todo lo anterior, lo menos que queremos dejar es de que ustedes hablen en ese nombre. Gracias a Dios por Pedro y por Juan. Y dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y sigue la cosa adelante, hermanos. La predicación del evangelio no la logró detener, a pesar de cuántas veces quiso estorbarlo. Hermano, el diablo ha sido su trabajo. Pero ¿qué de nuestra vida? ¿Qué de nuestro servicio a Dios? ¿Qué de nuestro crecimiento espiritual? ¿No te das cuenta cuánto el diablo está estorbando tu vida espiritual? Para Pablo aquella visita era importante. Esa visita que él quiere hacer a los tesalonicenses, que anhela tanto hacerles, es importante. Por cierto, hermanos, el diablo no estorba nada que no sea importante. El diablo no se distrae con cosas que no le importan. Cuando el diablo ve que creyentes ya solitos se están viniendo abajo, él no le pone empeño a eso. Solitos se están cayendo, solitos se desaniman, por perezosos, por haraganes, solitos. Dice el diablo: a esto ni nos preocupamos de ellos. Pero hay otros que sí hay que estorbarlos. Son esos que vienen al altar, que buscan la voluntad de Dios, que quieren consagrar su vida, que quieren servir, que quieren ser fieles, que quieren crecer, que quieren testificar de Cristo, que quieren hablarle a medio mundo. Esos son los que hay que estorbar. Esos hay que buscar la forma de estorbarles. El bienestar espiritual de los tesalonicenses, hermano, estaba en juego. Y esa carga estaba en el corazón de Pablo. Pablo no quería que el diablo llegara y arrebatara lo que ellos habían hecho. Y por ahí ve el versículo 5, el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Pablo le dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Imagínense eso. Antes le dice que ha estado separado de ellos por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Le dice cuántas veces ha querido ir con ellos, pero Satanás les ha estorbado. Versículo 5 del capítulo 3 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Quiero saber cómo están. Quiero saber si siguen fieles. Quiero saber si siguen creciendo, si siguen firmes en la fe. Dice Pablo: no sea que os hubiese tentado el tentador. ¿Y quién es el tentador, hermanos?
Y el mismo diablo. Él dice: he tenido esa angustia, yo he querido estar seguro que el diablo no les ha tentado y que nuestro trabajo resultase en vano. Había angustia en Pablo por la vida espiritual de estos hermanos. Tenía preocupación que el diablo afectara la fe de los creyentes tesalonicenses. Hermano, es una lástima cuando creyentes son afectados por la astucia del diablo. Cuando el diablo pone ideas raras en la mente de los creyentes. Cuando pone sentimientos raros, contrarios a la palabra de Dios. Hermano, ¿cuánto creyente después de ser fiel al Señor y después de servirle a Dios ha comenzado a pensar de manera rara? Ha pensado a sentir cosas que no debería sentir hacia la iglesia del Señor, hacia la obra de Dios, hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios. Creyentes que un día fueron fieles, que un día sirvieron al Señor. Luego como que algo les pasó. El diablo estorbó eso. Pablo tenía ese temor y él dice: no sea que hubiesen sido tentados por el tentador y que nuestro trabajo fuera en vano. Porque, hermano, el diablo ha echado a perder. ¿Cuánto cristiano ha podido echar a perder? ¿Cuánto cristiano de repente resulta con cosas bien raras, opuestas a la palabra de Dios, opuestas a la iglesia del Señor? Pablo tenía preocupación que el diablo afectara la fe de los creyentes. Quería ir, quería estar allí. Quería asegurarse personalmente de su fe, de su fidelidad, de su crecimiento, de su firmeza en la vida espiritual. Quería verlo con sus ojos. Dice: yo he querido ir una y otra vez y estar con ustedes y animarles y fortalecerles en el Señor. Quiero darme cuenta que no han retrocedido en su fe. Quiero darme cuenta que el diablo no les ha causado estragos. Pero Satanás les había estorbado. Ahora quiero que note eso, hermanos. Aquella visita no le conviene a Satanás. Al diablo no le conviene absolutamente que Pablo vaya con los tesalonicenses. Porque si Pablo va para animarles, va para fortalecerles, va para que sean fieles, va para ayudarles a que se queden creciendo en la vida espiritual, esa visita no le convenía al diablo. Y él mismo se ha encargado una y otra vez de estorbar esa visita. Su afán era mantener a Pablo lejos de esos cristianos. Es que si Pablo se acerca a ellos, si Pablo llega a ellos, si ya medio los tenemos desanimados y Pablo llega a ellos, ese los va a volver a animar. Si ya se están apagando y Pablo llega con ellos, los va a volver a encender. Los va a volver a animar. Eso va a ser así. Yo recuerdo hace años, hermano, lamentablemente la iglesia bautista de la que yo salí en Santa Ana se terminó. Llegó un día en el que salió el misionero del Salvador. Dejó la iglesia en manos de otros. Nosotros nos venimos a estudiar. Éramos parte de la iglesia. Pero yo recuerdo, yo me vine para estudiar. Y aunque me hubiera quedado, yo no podía hacer mayor cosa. Apenas era un recién convertido de año y medio por ahí. Pero el misionero salió y dejó la iglesia. Dejó hombres encargados. Y con el paso de los meses la iglesia se acabó. Literalmente la iglesia se acabó, se cerró. Ya no existía. Templo Bautista Calvario ya no existía, donde yo me había convertido. Con los años el misionero regresó. Y cuando el misionero regresó, él comenzó a visitar a los hermanos. Unos se habían medio asistiendo a otra iglesia, otros se habían alejado, otros se habían quedado en su casa, se enfriaron, todo se acabó. El misionero regresó y comenzó a tocar puertas y a visitar a estos hermanos y a animarles. Por fin hubo de nuevo otro culto, hermanos. Y por fin siguió de nuevo la iglesia. Yo no sé hasta la fecha cómo está la iglesia, pero resucitó la iglesia.
¿Por qué? Porque el misionero regresó a ver qué había pasado, regresó a animar a los hermanos. Ahora ya no se llama Templo Bautista Calvario, ahora se llama Iglesia Bautista La Esperanza. Yo no sé hasta el día de hoy cómo va. Me encantaría saber que está todavía funcionando. Hermanos, el diablo sabía que esa visita de Pablo a los tesalonicenses valía mucho. Si estos hermanos se están desanimando, Pablo va a llegar para animarles. Así que le voy a decir esto, hermanos, al diablo no le conviene que creyentes que están desanimados sean animados. Mira, cuando cristianos medio moribundos entran a la iglesia, o algunos desanimados comienzan a llegar por ahí, el diablo se rasca la cabeza, hermano. Dice, ¿qué está haciendo este en mi iglesia? Si yo ya lo tenía desanimado. Ya. Ahí viene a la iglesia. Al diablo no le conviene que cuando tú estás comenzando a tomar ánimos en la vida espiritual, estás comenzando a tomar fuerzas de nuevo en la vida espiritual, el diablo sufre cuando te ve entrar a la iglesia. Porque algo en la palabra de Dios te puede animar, te puede fortalecer, te puede levantar, te puede dar victoria. Las cosas pueden cambiar mucho en tu vida cuando llegas a la iglesia y vas a la palabra de Dios. Al diablo no le conviene, hermanos, que creyentes desanimados sean animados. Por eso él es tan astuto que mira, el primero interesado en que tú no escuches nada que te va a ayudar es el diablo. Justo cuando ibas a escuchar algo que podía ser bendición para tu vida, el diablo te hizo piojito. Te durmió, te agachó, el de atrás te habló. Qué desgracia, ¿no? Cuando ibas a escuchar algo que estaba bonito, que iba a ayudarte, que te iba a fortalecer, el de atrás te hace en el hombro. O un bebé se para en la banca de atrás o de adelante y viendo para atrás y comienza, ay, qué chulo, mire qué sucede. ¿Y la predicación qué? ¿Y lo que te iba a ayudar qué? Bueno, el diablo es tan astuto. O hay un bebé por ahí que le dan la llave, va, mijo, juega con las llaves. Y comienza el bebé con las llaves o con las fichas y todo el mundo distraído. ¿Usted no cree que esa es astucia del diablo, hermano? Estorbando tu atención, robando tu atención. Justo cuando iba Dios a bendecirte con algo, te distrajo y alguien dice, ¿oíste lo que digo? No oí. Es que justo en ese momento alguien me habló. Pues si eso es lo que el diablo quería, que justo no lo escucharas. Bueno, es que al diablo no le conviene que creyentes que están desanimados sean animados. No le conviene que creyentes que están dejando de crecer sean animados a crecer. Que creyentes que están dejando de ser fieles sean animados a ser fieles. El diablo va a estorbar eso a como dé lugar. Al diablo no le conviene que creyentes que han dejado de ser fieles vuelvan a hacerlo. Que creyentes que han dejado de servir vuelvan a servir. La visita de Pablo estaba buscando fortalecer a esos creyentes, animarles a estar firmes en su fe, que sigan adelante. Así que Satanás trabaja duro y trabaja fino. Dije, trabaja fino, para que ni siquiera nos demos por enterados que esté estorbando las cosas. Había trabajado fino para mantener a Pablo alejado de los cristianos. Hermano, Satanás estorba todo. Lo ha estorbado siempre todo. Buscó afectar la buena comunión de Job con Dios. Y buscó afectar y estorbar el buen concepto que Dios tenía de Job. Estorba el trabajo que buscamos hacer para Dios. Quiero que piensen esto, hermanos. Nehemías está en el palacio del rey. Él es copero. Y él escuchó la noticia de cómo están la ciudad de Jerusalén. Dice, las puertas están quemadas y el pueblo está en grande afrenta, están sufriendo demasiado.
Eso despertó en Nehemías el interés por ir y ayudar al pueblo de Israel. Y todo se estaba dando tan en el corazón de Nehemías, hermano. Y un día Nehemías consiguió ir. Quiero que vea conmigo ese pasaje. Nehemías capítulo 1. Un día Nehemías consigue poder ir a Jerusalén para reedificar los muros. Él se puso de acuerdo con el rey. Y quiero que note esto, hermanos. Versículo 10. 2:10, perdón, Nehemías 2:10. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Bueno, ¿a quién le puede disgustar que alguien vaya para procurar el bien de los hijos de Israel? Sino al diablo, sino a los enemigos del pueblo de Dios. Cuando ellos lo oyeron, les disgustó en extremo. Les digo, también que estaba así. Estos judíos están en afrentas, los muros derribados, las puertas quemadas, están en miseria, están en desgracia. Así está bien, así los tenemos y así van a seguir ellos. Pero luego un día se dan cuenta que hay un tal Nehemías que está con planes de venir a Jerusalén para procurar el bien de los hijos de Israel. Y ni siquiera Nehemías ha salido del palacio del rey. Y el diablo ya tiene sus estorbos listos para cuando él llegue. Ya hubo reacción de los estorbos. Ya dijeron, ¿y este quién es para venir y procurar el bien de los hijos de Israel? A ellos les aterró el saber que alguien venía para ayudar a ellos. Y comenzaron inmediatamente, hermanos, a estorbar la reconstrucción de los muros, porque él procuraba el bien de los hijos de Israel. ¿Qué está Pablo haciendo cuando quiere ir a Tesalónica? Sino procurando el bien de los hijos de Dios. Ayudarles, animarles, fortalecerles, velar porque estén fieles y firmes. Y ahí está el diablo estorbando una y otra vez que Pablo vaya para procurar el bien. Dice la Biblia que esos estorbos tenían nombre. Se enojaban, se enfurecían, hacían escarnio, se burlaban, buscaban distraerles. Pero nunca Nehemías cedió a esos estorbos, hermano. Usted los mira en todo el libro de Nehemías. Salen que se burlan, salen que se oponen, salen que tratan de frenar la obra. Sus estorbos tenían nombres. Uno se llamaba Sanballat, otro se llamaba Tobías y otro se llamaba Gesem. Eran enemigos del pueblo de Dios. Les enojaba y les enfurecía en extremo que alguien buscara hacer lo bueno para el pueblo de Dios. Hermano, tus estorbos también tienen nombre. Tus estorbos también tienen nombre. Se llaman Alex, se llaman Richard, se llaman Otto, se llaman Susana, se llaman Leticia, se llaman el negro, el flaco, el pelón, el pato, el víbora. No es la suegra, dejémosla tranquila. Tus estorbos tienen nombre. ¿Cómo se llaman tus estorbos? ¿Cómo se llaman? Los de la cuadra, los de la esquina, los del cole, los de la U, los de la escuela, los compañeros de trabajo.
todos esos que te estorban que seas fiel al Señor, que crezcas espiritualmente, que te invitan a chupar, que te invitan a fumar, que te invitan con mujeres, que te invitan a no estar en la casa de Dios. ¿Cómo se llaman tus estorbos? Luis, José, ¿cómo se llaman? Todos tenemos, hermanos, si nos descuidamos, estorbos. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, porque lamentablemente, hermanos, muchos padres ni quieren ellos ni quieren que sus hijos quieran. ¿Recuerda que dijo Jesús cuando bendecía a los niños? Dejad a los niños venir a mí. ¿Y qué dijo? Y no se lo impidáis. Dije que estorbar significa impedir. Ese es uno de los significados de estorbar. Dice Jesús: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, no los estorbéis. Ah, qué bendición cuando los niños quieren venir a la iglesia, hermanos. Papi, quiero ir a la iglesia, quiero estar ahí, me gusta la clase de escuela dominical, quiero ir con la seño, quiero recibir la historia bíblica. No importa si vienen por el dulce o el chocolate o la refacción, quiero ir a la iglesia. Los papás dicen: no, hoy no vamos. Ya fuimos el domingo pasado, hoy no vamos. Dice: no, papi, en la noche hay clases de niños también. No, ya fuimos en la mañana. ¿Sabes qué estás haciendo? Estorbando a tus hijos llegar al Señor. Eso es lo que estás haciendo. Nada más porque tú no tienes ganas, nada más porque tú estás cansado, no tienes pereza, no quieres llegar, o el partido va a estar bueno, o hay una cita con los amigos. Y no se lo impidáis, no los estorbéis. Ay, hermano, cuántos niños hemos tenido en esta iglesia que gracias a Dios llegaron cuando eran niños, pero nomás llegaron a ser jovencitos y ya no. ¿Y sabe qué es lo irónico, hermanos? Que cuando los jóvenes llegan a jóvenes, entonces los papás tienen ganas de venir a la iglesia. Y en efecto vienen a la iglesia y quieren traer a sus hijos, y sus hijos hoy ya no quieren venir. Ya no son niños, ya crecieron los niños, ya tienen otros amigos allá afuera, y hay otras cosas que les interesan más allá afuera que historias de la Biblia, que predicaciones, que cultos. Y ahora los papás dicen: no, mijo, vamos a la iglesia, acompáñame a la iglesia. Y los hijos: no, no quiero ir. Se cambiaron los papeles, hermano, porque cuando ellos querían venir, tú no querías venir. Y no se lo impidáis. Hermano, el diablo estorba todo. Quiero esta mañana animarle. Si el diablo está estorbando tantas vidas, pudiera ser que esté estorbando la de alguien aquí esta mañana. Tú tienes buenos planes para tu vida espiritual. Tú tienes planes de ser fiel al Señor ahora. Tú tienes planes ahora de no perderte culto en la iglesia, estar siempre con la ayuda de Dios. Tú tienes planes de crecer espiritualmente. Es más, tienes planes de venir con nosotros el día sábado a tocar puertas y ganar almas. Qué bueno. Tienes buenos planes para tu vida espiritual ahora. Debes estar alerta, porque el diablo va a intentar estorbar eso que quiere hacer para Dios, para que no seas fiel, para desanimarte, para hacerte pensar que no vale la pena, ya lo intenté y no lo logré. Yo quería ser fiel, yo quería crecer, yo quería ganar alma, yo quería hacer esto, tan animado que yo estaba y tanto que yo quería, pero no vale la pena. Alguien te estorbó. Alguien te está estorbando.
para que no sirvas, para que no crezcas, para que no diezmes, para que no ofrendes, para que no aprendas, para mantenerte inútil por el resto de tus días. Si el diablo lo puede lograr, lo va a lograr, hermanos. Si el diablo puede encontrar cómo estorbarte, te va a estorbar. Ponle alerta, está alerta a eso. Ya comenzando hoy. Necesitamos discernimiento para darnos cuenta qué cosas no están funcionando porque Satanás las está estorbando, y con la ayuda de Dios, hermano, ponerlas a funcionar. Fíjese lo que Pablo hizo. Si el diablo no se rinde, Pablo no se rindió. Él dijo: si yo no he logrado ir porque el diablo nos ha estorbado, él dijo: yo no aguanto más, y yo voy a mandar a Timoteo que se informe cómo están ustedes. Y fue Timoteo para darse cuenta. Y cuando Timoteo regresa a Pablo, le contó en qué buenas condiciones estaban los creyentes. Y Pablo en ese capítulo 2 dice: y ahora nosotros vivimos si ustedes están firmes. Me alegró mucho escuchar lo que Timoteo. Pablo no se rindió, nos estorbó, su visita sí le estorbó. Digo: bueno, Timoteo, si yo no puedo ir, quiero que vayas y veas cómo están los hermanos. Bueno, si el diablo está estorbando algo en tu vida, no te rindas. No te rindas. Despierta, date cuenta, es un estorbo, apártalo. Si tienes que hablar con alguien seriamente, habla con alguien seriamente y dile: estás afectando mi vida espiritual. Bueno, digo, si quieres estar bien espiritualmente. Ahora, si no quieres estar espiritualmente bien, ni digas nada. Ni digas nada. Pero si tú estás en serio con el Señor y quieres crecer y servirle y ser fiel, y alguien está estorbándote, díselo: yo quiero ser fiel de ahora en adelante al Señor, yo quiero servirle a Dios, te voy a pedir un favor, no me estorbes, déjame ir a la iglesia, déjame ir y servir al Señor, déjame involucrarme en algo para Dios, no me estorbes. Si tú no quieres hacerlo, no lo hagas, pero yo sí quiero hacerlo. No me estorbes. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás. Quizás suena duro eso, pero no había de otra, hermano. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque eso estorba nuestra vida espiritual. Eso se trae abajo, hermanos, cualquier vida espiritual. El día que quitamos nuestra vista de arriba y la ponemos en la tierra, eso trae abajo cualquier vida espiritual. Vamos a inclinar nuestro rostro esta mañana.